Buenas tardes, es un placer estar aquí en esta segunda sesión. Ayer estuvimos hablando de disrupción endocrina, que es lo que trabajamos, y hoy en exposición humana a contaminantes ambientales. Y es exposición a contaminantes ambientales por vía alimentaria. ¿De acuerdo? Esto es un asunto antiguo. De hecho, nosotros empezamos estudiando residuos de pesticidas organoclorados en alimentos, eran los años 80, y era pues absolutamente de actualidad, ¿no? La presencia de DDT, que nos suena a los más mayores, ¿no? De DDT y otros pesticidas organoclorados, que a pesar de que ya se habían prohibido, como eran muy persistentes, seguían entrando en la dieta de todas las personas porque estaban en la grasa animal y sobre todo en animales viejos y gordos, ¿no? Porque acumulan, la transmiten de la leche materna, y eso era un problema enorme en los años 80, cuando se tomó conciencia de los pesticidas persistentes en los alimentos. Pero hay muchas cosas nuevas, ¿no? Todo lo que vamos a referir la mañana de hoy está centrado en la gran revolución del año 19. ¿no? En el año 19, como yo decía ayer, 2019 AC, no es antes de Cristo, es antes de COVID. Lo hemos adoptado en todas las presentaciones. Y diremos, cuando seamos mayores, diremos, corría el año 2019 AC. Los jóvenes y los niños que ya lo saben dirán, antes de COVID, ¿verdad? Sí, sí. Antes de COVID las cosas llegaron a un límite insostenible. De tal manera que la Unión Europea empezó a sacar documentos diciendo que esto no podía seguir así. Nosotros teníamos en el año 2019 una sensación enorme de fracaso de los sistemas de protección ambiental en salud humana. Terrible. Más de 25 años clamando que esto no podía, y la evaluación del riesgo no podía seguir así, y parecía que no le importaba a la gente. Bien, pues en ese año 2019, la revista más famosa de medicina, que se llama The Lancet, que era más bonito en inglés, ¿no? En castellano sería El Bisturí, pues la revista El Bisturí publicó un artículo de 72 páginas que no leyó nadie, pero impresionante, que se llamaba Alimentación en el Antropoceno. Imaginaros, contarle a los médicos, los médicos leen la revista de Lancet para ver el nuevo tratamiento de la hipertensión o cómo va la diabetes tipo 2. Y un artículo, una serie completa de 72 páginas dedicada al antropoceno, y decía, la alimentación en el antropoceno representa el mayor reto para la salud y medio ambiente del siglo XXI. Y por primera vez en la historia colocaban juntos las palabras sano y saludable. Ahora en el año 2013 ya hasta casi, pero en el 2023 parece casi ya que lo estamos aprendiendo. Saludable y sostenible van de la mano. ¿De acuerdo? Y eso fundamentalmente estaba justificado en el artículo. En primera parte definía lo que es el antropoceno, ya no estamos en el pleistoceno, ni ahora estamos en el antropoceno, que es la era geológica en la que el hombre, en el sentido de especie, es capaz, es la fuerza dominante del cambio en el planeta. Y todas estas cosas de el carácter antropogénico del cambio climático y todo lo que está ocurriendo, indicando de que lo que hace el hombre sobre la Tierra es capaz de cambiar las leyes de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Muy bien. El caso es que lo que dice el artículo es que la producción y el consumo de alimentos es el instrumento más eficaz para optimizar la salud humana y la sostenibilidad en la Tierra. De sostenibilidad probablemente muchos de vosotros o de ustedes conocen más que yo, pero de salud humana lo que tenemos es cosas como esto. A ver, mirad. El círculo del 100% sería el ideal de consumo en la dieta de los humanos. Nos pasamos en un 300% en el consumo de proteínas de origen animal. Si veis sociedades como la americana se pasa en un 638% en lo que sería recomendable. Y afortunadamente con el grupo Alimenta, del que formamos parte, se acaba de publicar que los españoles nos pasamos en un 200% de consumo de proteína de origen animal con respecto a lo que tendría que ser recomendable. Mirad, aquí está, si lo veis, esto es el exceso de consumo de la sociedad norteamericana. Esto sería el ideal de consumo de carne
y están en un 680%. Y Europa está aquí. Mientras que somos deficitarios en pescado en muchas sociedades, en la europea parece que está en el límite, en verduras, en frutas, en legumbres o en cualquiera de las formas de grano. La idea es, hay una desviación enorme en la producción, bueno, en el consumo, que tiene unas repercusiones dramáticas en salud humana. Es decir, ese exceso de consumo de proteínas de origen animal tiene efectos sobre la salud. Y el efecto más llamativo, que lo está denunciando, ayer voy al hotel, pongo el teléfono, eso, y no aparece en el telediario, no sé quién ha sacado la noticia, de nuevo el problema tan enorme de la obesidad en España, ¿no? El Sánchez tiene un programa de la presidencia de gobierno para evitar que en el año 2030, que ya estamos a 7 años, el 50% de la población no sea obesa con sobrepeso. Hay un aumento enorme de la obesidad que trae consecuencias graves, que son la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión, toda una serie de enfermedades ligadas a la obesidad y al aumento de peso. Y eso está provocado en gran parte por las desviaciones sobre la dieta que tendría que ser la dieta adecuada. Sabéis que está la dieta, hay muchas dietas, ¿no? Está la dieta de Harvard, el plato de Harvard ese, está la dieta mediterránea, tan popular en España. Ahora el Lancet ha sacado la dieta AET, que le sirve, bueno, una publicidad, y es también una dieta en donde la mitad del consumo diario tendría que ser frutas, verduras y hortalizas y legumbres. Más de la mitad si suma uno toda otra parte de alimentos que no son de procedencia animal. Y queda la proteína de origen animal reducida a menos de un cuarto de la dieta diaria. Problema. Clarísimamente que las desviaciones de la dieta normal tienen consecuencias en salud. ¿Y sabéis lo que pasa? Que tiene unas consecuencias desastrosas en medio ambiente. Porque la producción animal en ese grado está arrasando con el mundo y está teniendo efecto invernadero y todo. Imaginaros la situación que es clarísima y ya está denunciada en España. A ver, mirad, lo dice Manuel González de Molina, catedrático de Geografía y uno de los mayores pensadores de producción agroalimentaria. A ver, España tiene 23 millones de hectáreas cultivables. Yo no tengo ni idea, os lo digo de verdad, no sé lo que es una hectárea. 23 millones de hectáreas, de las cuales se cultivan 17. Hay 6 millones de hectáreas abandonadas. Y son todos los barbechos esos que se han quedado en Castilla, que ya no los quiere cultivar porque son de secano y hacían garbanzos. ¿De acuerdo? Hacían legumbres, hacían cosas que la gente no consume o ha dejado de consumir. Cuando vas al Mercadona y te compras, porque tú eres muy consciente, 1 kilo de garbanzos, porque te han dicho que hay que comer garbanzos y lentejas, ves que todas están marcadas con el número 8, es decir, que es producto de España, pero solamente están empaquetadas en España. Cuando lees lo que hay sobreimpreso, pone lentejas de Canadá, garbanzos de Estados Unidos, habichuelas de México. España ha dejado de producir eso. De hecho, yo lo digo siempre cuando vengo a esta feria, los garbanzos y las habichuelas que se producen en España las venden en las joyerías. ¿De acuerdo? Donde va gente muy elegante, muy concienciada, ve un saquito a granel y dice, sí, me voy a llevar 1 kilo de garbanzos. ¿Cuánto vale? 11 euros. Dice, Dios, 3 veces más que la carne de cerdo del pozo. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la desviación tan enorme. Han quedado las legumbres, las verduras y todo esto para los elegidos, y si no, si las quieres a granel o las quieres empaquetadas pero baratas, vienen de Canadá. Mirad, eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Que a ti, para aliviarte el estreñimiento, compres kiwis ecológicos que vienen de Nueva Zelanda. Los kiwis son ecológicos y los neozelandeses son muy honestos, seguramente no le han echado nada, pero que el kiwi haya hecho 21.000 kilómetros para tu estreñimiento, eso no es sostenible. Eso no es sostenible, de ninguna de las maneras. ¿Entendido? Entonces, nos hemos empezado a dar cuenta y nos hemos juntado unos con otros
que lo saludable y lo sostenible tienen que ir de la mano. Y las cosas que no son saludables tampoco son sostenibles. A ver, os lo voy a contar. Yo creo que hay por aquí una diapositiva. Que la enganché ayer. A ver. Bueno, no está. Bueno. Era una foto aérea de las macrogranjas en el sur de España. Desde Lérida hasta Almería, todo el levante español criando cerdos industriales, con piensos que se producen fuera de España. De las 19.000 hectáreas o 17.000 hectáreas que tiene, 17 millones de hectáreas que tiene España en productos, tenemos, agarraros, 8 millones de hectáreas, os lo digo otra vez, es decir, como la mitad, os lo digo otra vez, como la mitad alquiladas en Sudamérica para producir soja, para alimentar unos cerdos, para que la carne de cerdo en España sea más barata que los garbanzos. ¿De acuerdo? Es decir, explotamos América para producir piensos, para alimentar unos cerdos que no necesitamos porque nos estamos pasando en el consumo de proteína de origen animal y que además nos ha convertido, lo digo, en el mayor país de Europa exportador de carne de cerdo. Le ganamos por fin el año pasado a Alemania y a Dinamarca. El gran negocio de España es exportar carne de cerdo. ¿A quién? A China. Dejan los cerdos, el pipí, el pis en España con un alimento que se ha producido en Sudamérica para que coman los chinos. Y tan contentos los del ministro, y sale el ministro en primera página diciendo que somos los grandes exportadores de cerdo, cuando el único país que lo compra es China. Es decir, es una descomposición tan enorme de lo que es la sostenibilidad y encima nosotros ese juego te sirve para que vaya al Mercadona o a cualquier sitio y el lineal, como llaman ellos, del cerdo sea infinito. Las chuletas, los chuletillos, los embutidos, el jamoncillo, el jamoncete, el preparado, un lineal que le da 7 vueltas a la... Acuérdate, ¿qué ocupan los garbanzos y las habichuelas? 2 palés al lado de la leche. No sé por qué, y ni siquiera están colocados en su sitio, están al lado de la leche. Son lácteos. 2 palés allí. Y lo otro infinito, ¿no? Con unos precios que son llamativamente baratos, porque los derivados no tienen precio. Es decir, en resumen, ese consumo, ese patrón de consumo al que nos hemos desviado no es saludable. Y ahora hemos aprendido, hablando con la gente que entiende, que tampoco es sostenible. Por ahí no vamos a ningún sitio. Y cuando decimos que nos estamos pasando en el consumo de carne, sale el otro diciendo que él se come un chuletón de gallego cuando le dé la gana. A ver, compañera, yo soy de Granada, en mi vida me he comido un chuletón gallego porque no sé ni a qué sabe. La única carne que llega a mi casa es carne de cerdo de 3 euros el kilo, procesada. Y quieren confundirnos entre lo que es la carne de cerdo industrial procesada que come soja americana y lo que come una vaca salvaje de estas criadas en los montes de Galicia. Quieren meterlo todo en el mismo saco para que consideren que esa carne industrial es la carne primigenia. No tiene nada que ver. Uno es un producto raro, extraño, de producción industrial y el otro es pues lo que se venía haciendo en los últimos 25 siglos. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, no estamos hablando mal de la carne. Estamos hablando mal del exceso de consumo de proteínas de origen animal industrial. ¿Ha quedado claro? Es decir, yo no me tengo ningún inconveniente en comerme un chuletón, pero nunca lo he visto y probablemente ni siquiera puedo pagarlo. Porque como están exquisitos y reducidos, no pueden competir con el cerdo industrial. Bien, entonces propone Lancet, la revista médica, que tenemos que ir a la transformación alimentaria. El amplio rango de medidas sin precedentes adoptados por todos los sectores y a todos los niveles del sistema alimentario, ya sea en la producción, la comercialización
la distribución o la composición de las dietas. Y ahí estamos nosotros, en la composición de la dieta, que es la dieta adecuada. Normalizar las dietas saludables en sistemas alimentarios sostenibles. ¿Se entiende esto? Porque a mí me ha costado. A mí me ha costado el vincular, para mí, antes del 19, no tenía ni idea que se podía vincular saludable y sostenible. Pensaba que una cosa era la comida buena y otra cosa la sostenibilidad. Pero esta es la realidad, ¿no? Este me encanta, ¿no? Creo que es gallego el escultor. Es un escultor gallego que se dedica a hacer este tipo de esculturas. Políticos discutiendo el cambio climático. Porque todos no están de acuerdo si existe o no existe. Y le llega, por supuesto, a los más pequeñitos ya. Le ha llegado el agua por arriba, ¿no? Le ha llegado el agua a la baba. Bien, Europa dice basta. En pleno 2019, antes de COVID, Europa se saca de la manga el gran pacto europeo. A ver, una pregunta. ¿Quién de aquí le suena de European Green Deal, el gran pacto europeo? Era la revolución. Esto parecía que lo había escrito una ONG. Europa nunca había escrito una cosa tan atrevida, tan dura, tan cambios, biodiversidad, de la granja a la mesa, agricultura sostenible, energía limpia, industria sostenible, construcción y renovación, movilidad sostenible, contaminación, acción por el clima. Era la agenda de Europa para el año 2030 y para el año 2050. Y era la auténtica revolución. Colocaba a Europa, parecía una ONG Europa, ¿no? Ambientalista, de lo que iba a ser el cambio. El único que ha asistido, que aguanta algo más, es de la granja a la mesa. ¿De acuerdo? Bien. Y estaba ya todo escrito, con la oposición, que lo sabéis siempre, de la Comisión Europea. Porque sabéis, el Parlamento lo eligen los europeos, tú vas a votar y votan los parlamentarios. Yo le pregunto a la gente, ¿conoces algún nombre de algún parlamentario europeo que tú hayas votado? Nadie sabemos. Pues nuestras decisiones del día a día se deciden en el Parlamento Europeo. No se deciden de ninguna manera en la carrera de San Jerónimo, porque las leyes se deciden en el Parlamento Europeo y después se transponen a los lenguajes del país. Todo esto iba a ser enorme cuando de pronto llegó COVID. Marzo del 2020. Y el gran pacto europeo hizo aguas por los 4 costados. Una de las líneas del pacto europeo era la desaparición ya del plástico de un solo uso. Y COVID se fundamentó en el plástico de un solo uso. Nos vistieron a todos de plástico y nos pusieron, hasta cuando yo le pregunto a los alumnos, ¿sabes de qué son las mascarillas que llevan en el hospital? Pues en el hospital llevamos todos las mascarillas. Y dice uno, de lino, de algodón. Digo, son de polipropileno número 5. Son de plástico polipropileno. Esta tarde a las 5 lo veremos, ¿no? Que hablamos de los plásticos. Son de polipropileno. Te han colocado una mascarilla en la boca y en el hospital seguimos con ella durante 3 años de polipropileno afieltrado. Ya me he aprendido la palabra. Yo no tenía ni idea de qué era el fieltro. ¿Sabéis lo que es el fieltro? El fieltro es donde no hay urdimbre y los hilos están pegados unos con otros por presión. Es decir, no hay eso que cruza, ¿no? No hay una malla. Bueno, pues polipropileno número 5. Justo cuando iba a ponerse en marcha toda la idea de la supresión de los elementos de un solo uso, decía el Pacto Verde Europeo, una fuente de agua en todas las ciudades cada 250 metros, para beber agua municipal. Obligatoriedad de que cuando te sientes en la mesa, el camarero venga con una jarra de agua municipal, que se llama así, municipal, no de fuente, sino municipal, porque es la que sale por tu grifo, pura y de calidad en tu mesa, para evitar el consumo excesivo de plástico. Bueno, pues llegó COVID y desapareció el agua municipal y todos los niños con las botellitas de 250 mililitros. En el campus de mi facultad, en Medicina, en Granada, en las fuentes le pusieron unos plásticos negros a todas las fuentes, le pusieron una cinta aislante alrededor, como si fuera la cuaresma. ¿Acordáis cuando ponían a los santos envueltos? Porque no se podía. Así hasta ahora, que le quitaron la cinta el otro día. Porque la idea era que tú te ibas a agachar a beber agua municipal y los gérmenes te iban a saltar a la cara y el COVID te iba a comer entero las entrañas, ¿no?
y el otro vendiendo botellitas de agua, e hizo el agosto, en mayo. Bueno, pues el último obstáculo para Europa en la reducción de plaguicidas es este, del diciembre del 22. 9 países han decidido que no pueden seguir las recomendaciones. Tienen que salirse de la recomendación de reducción de plaguicidas porque la guerra de Ucrania es muy dura. Dices, ¿qué tendrá que ver la guerra de Ucrania con los plaguicidas? Pues han aprovechado. Y ahora nos hemos enterado que Europa acaba de sacar una elevación de los límites máximos de residuos de pesticidas en el grano que viene de Sudamérica. Porque como ya no viene de Europa y tiene que venir de Sudamérica y allí se trata con pesticidas, han subido los límites para todo el grano que venga para que pueda entrar dentro de la ley. Dice, pero ¿no estabas convencido de que esos límites estaban puestos para preservar la salud humana? Sí, sí, pero ahora no estamos hablando de salud. Ese grano tiene que entrar, venga con pesticidas o no venga con pesticidas. Bueno, la ambiciosa propuesta legislativa hasta el año 2035, de la granja a la mesa, teniendo 19 estados, no 9, 19, la evaluación del impacto y teniendo en cuenta la subida de los precios de los fertilizantes, pide eliminar el objetivo común de reducción del 50% del uso de pesticidas. Bueno, más 2019, 3 de febrero del 2020, antes de COVID. Europa tiene otro plan, que estaba todo lleno de planes. ¿Cómo combatir el cáncer? La gran epidemia del siglo XXI es el cáncer. Yo empiezo la clase de medicina con esto. Digo, a ver, chicos, son de cuarto de medicina. Cáncer. 1, 2, 3. Chicas, ¿no? Son las chicas. 1, 2, 3. Una de cada 3 mujeres que llega a los 70 años. Hombres. 1, 2. ¿Te ha tocado? 1, 2. ¿Te ha tocado? 1 de cada 2 hombres que llega a los 70 años. Y esas son las cifras de cáncer en España. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres. Dice, bueno, estás jugando sucio porque estás considerando el cáncer de piel no melanoma. Y las manchas esas que tenemos todos, que nos quitan. Si quitas cáncer de piel no melanoma, entonces es 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 3 hombres. Pero no obstante, tiene un peso importante en la sociedad. Cáncer, según dice Europa, cubre 200 enfermedades, 1,3 millones de europeos se diagnosticarán de cáncer, no, morirán de cáncer anualmente, 3,5 millones de europeos se diagnostican de cáncer anualmente. Y, por ejemplo, en España, ¿cuántos casos de cáncer de mama se diagnosticaron en España en el año 2022? 35.000, ¿de acuerdo? 35.000. Y de próstata, 70.000. De piel, 78.000. Es decir, que cáncer es un verdadero problema porque tiene mucho daño y además un impacto económico de 100 billones de euros anualmente. Estas son las cifras del registro de cáncer de ganado. El cáncer aumenta en mujeres al 2,2% anual. Toda esa historia de que está disminuyendo, de eso que salen los oncólogos diciendo que no sé qué, será en su casa, porque la estadística dice que aumenta al 2,2% anual. Hay algunos que bajan. Cuando el Estado saca pecho, es capaz de hacer lo que quiera. Acordaros de ayer, ¿no? Veíamos la reducción del plomo, cargándose el plomo en la gasolina. ¿Por qué ha caído incidencia de cáncer de pulmón en hombres a partir del año, no sale la cifra, pero a partir del año 92? La ley antitabaco. Si te prohíben fumar una vez y otra vez y otra vez y en todos los sitios, es la primera vez que vemos una reducción del cáncer de pulmón. Pero mirad las chicas donde están. Al 4,5% de incremento anual el cáncer de pulmón. Y ve a la gente joven en el instituto fumando, a las niñas fumando. Y dice, pero esto ¿quién se lo ha inventado? ¿Quién está haciendo negocio con esto? Un incremento del 4,5%. Mirad los hombres para abajo, porque nos han quitado de fumar, y las mujeres para arriba, flechado, ¿no? Bueno. Cáncer, aquí está próstata, 30.000 casos, mama, 34.000 casos, colon y resto, 16, y sumados con estos 28, pues se colocan en el número de arriba, quitando piel, que son 78.000. Pulmón, 22.000 casos. Cáncer es un verdadero problema. Y la IARC dice que las claves en la prevención, a ver, compañeras,
La clave de la prevención del cáncer no es hacerse una mamografía. Eso es las claves de la prevención de morirse de cáncer de mama. ¿Lo entendéis la diferencia? La mamografía es para diagnosticar el cáncer en fases tempranas y evitar que te mueras de ese tumor, porque en fases tempranas es más tratable. La prevención primaria es evitar que tengas cáncer. El dinero que se está poniendo en prevención secundaria, que es diagnosticar temprano, tendría que estar dividido también para la prevención primaria. Es decir, cómo no tener cáncer. No que te lo diagnostiquen muy pequeñito, sino que no tengas necesidad de que te lo diagnostiquen. Pero en prevención primaria. ¿Qué te dicen de prevención primaria? Los clínicos y los oncólogos lo que les gusta es tener cáncer y empezar a opinar. Pero tienen que engancharse y la IARC dice que las claves de la prevención primaria del cáncer son la alimentación y el deporte, la actividad física. ¿De acuerdo? En todas las series, en todo lo que se mete, en colon, en mama, en todo aparece que la alimentación saludable y la actividad física saludable son las claves de la prevención en cáncer de mama. Bien. ¿Cómo se construye la evidencia? Ayer hablábamos, y le dedicamos un rato muy grande a la presentación, a nuestros estudios de pesticidas persistentes en la alimentación y el cáncer de mama. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando mucho de cáncer de mama y los pesticidas como eso. Y fundamentalmente nos interesan aquellos pesticidas que imitan a las hormonas. Y presentamos la presentación de ayer, era disruptores endocrinos. Sustancias químicas que tienen efectos adversos para la salud como consecuencias de cambio en la función endocrina. Y les comentaba que no hay más de 49 hormonas y hay pues toda una serie de compuestos que imitan a las hormonas. ¿Cuáles están en la alimentación y provienen son los históricos? Mirad, aquí tenéis, ¿no? El DDT, que es el clásico, ¿no? Este ha sido el gran causante de la epidemia de cáncer de mama, o por lo menos si queríamos. Aquí están los pesticidas organofosforados, los PCB, compuestos clorados, toda esta serie de compuestos, muchos de ellos prohibidos hoy día, pero persistentes y, como decía la compañera, muy difícil de quitarse de encima. Hemos estudiado en relación con las exposiciones a estos compuestos químicos, los problemas tiroideos, la obesidad, la diabetes, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el retraso en el crecimiento intrauterino y en los niños déficit de atención, hiperactividad, pubertad precoz. Esto es lo que venimos estudiando de contaminantes ambientales que están en la producción alimentaria. ¿Hay antecedentes de estudio de estos contaminantes clásicos, los antiguos? ¿Y el riesgo de cáncer? Sí, esto es un clásico, ¿no? De Gonzalo López Avente, que es el gallego, que se jubiló hace unos años, ¿no? Que era el director del Instituto de la Epidemiología del Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer, de la Salud en Madrid. Exposición en el mundo laboral, agrícola y cáncer. Cáncer en agricultores. Agricultores. Los agricultores tienen mayor probabilidad de morir de cáncer en España que el resto de la población trabajadora. No que de la población general, sino de los otros trabajadores. Y fundamentalmente, lo que los agricultores tienen con más frecuencia que el resto es cáncer, tumores cerebrales, el glioblastoma. Cáncer gástrico. Sois los campeones del cáncer gástrico. Leucemia, linfoma no Hodgkin, próstata y testículo. Así que si uno tiene que ver, dice, Dios, ¿qué es lo que le pasa en el mundo agrícola para que la probabilidad de morir entre toda la población española sea mayor para estos tumores si dices que eres agricultor? En cáncer en mujeres, nosotros siempre veníamos buscando que tuvieran más cáncer de mama, pero la actividad agrícola de la mujer no está recogida en los certificados de defunción. ¿De acuerdo? Puedes haber estado toda la vida de Dios detrás de tu marido recogiendo papas, que tú te has muerto de sus labores, como ponían antes. Ocupación, le ponían en el certificado de función. SL, sus labores. Y las labores eran ir detrás del marido recogiendo las patatas, ¿no? Pero no estaba recogida. Cáncer de mama sube así y hay determinados laboratorios donde uno podría ver qué es lo que está pasando. Para nosotros no tenemos ratitas, ni tenemos conejos, ni tenemos animales de experimentación. Tenemos a 78.000 trabajadores en 22.000 hectáreas de plástico. Dice Pedro Duque que es mentira que se vea la muralla china
o la carretera transamazónica desde el espacio. Lo único que ha visto, que ha hecho el hombre desde el espacio, es elegido. Porque cada vez que pasa por encima de España se ve un espejo enorme que le da la luz. Esto es, no sé si lo conocéis, esto es el sur de la península ibérica y una esquina que está ahí en Almería, que son 22.000 hectáreas de invernadero. Y sabemos desde el año 2000 que los plaguicidas tóxicos en el invernadero producen envenenamiento, ellos lo llaman envenenamiento, y que hay pues una experiencia enorme de los mejores tratamientos. El 80% de esos envenenamientos son accidentales, el 20% son suicidas. La gente ha cambiado el olivo y la soga por beberse el paraquat, y eso es pues la nueva historia clínica de todo aquello. Tienen estos hospitales los mejores protocolos para el tratamiento y saben que es un problema grave. Quedaros con el nombre de clorpirifos, que ha sido el que más se han bebido los agricultores. Bien. Y también Gonzalo López Avente publicó, fue el primero que sacó en el año 2007 estos mapas de... Esto es impresionante. Tenéis que entrar esta tarde en el ordenador y los bajáis, porque son todos públicos. Ponéis en el ordenador, en internet, mortalidad por cáncer por municipios en España. ¿De acuerdo? Están todos libres. Y entonces antes era un miedo porque tenías 78 megas. Ahora 78 megas es nada. Y te bajas los atlas de muerte por cáncer en España. Pero es que también ya están también los de diabetes, los de hipertensión. Y rojo malo, verde bueno, eso es la probabilidad de morirte de cáncer gástrico en España. ¿Qué hacen los gallegos? Y sobre todo, ¿qué hacen los castellanos leoneses? ¿No son estos los castellanos leoneses? Bueno, estos son estudios ecológicos, que significa que no están hechos sobre las personas, sino que se colocan dos observaciones, la mortalidad y algún fenómeno que ocurra juntos, y entonces se hacen presunciones, ¿no? Se hacen hipótesis. Las dos hipótesis que funcionan ahí son el arsénico como contaminante natural en el agua. Segundo, esta es más dura, el consumo de ahumados. Estos tipos, ahumados, estos tipos meten los chorizos y los salchichones en las chimeneas. Le dan 7 días de humo y después se los comen. En el sur no, en el sur se salan 7 días los jamones y después se secan. Pues el consumo de ahumados, sobre todo de cecina y todas estas cosas tan ricas, pues es una hipótesis de trabajo, o la presencia de arsénico natural en la tierra. A mí me escama de mucho, de siempre, se lo he dicho a Gonzalo, que me escama muchísimo, pues digo, pero si eso es el mapa de la denominación de origen del vino tinto en España. Si está ahí Valdepeña, el Penedel, La Rioja, la Ribera del Duero y los vinos tintos de no sé dónde. No es el vino, no es el vino. Digo, bueno, pero parece el mapa del vino. Bueno, el caso es que esto se repite en el año 2014, se separa para hombres y para mujeres y aparecen cosas pues así, ¿no? No sé qué tendrán los gallegos, ni qué tiene, estos son hombres, ¿no? Sí, hombres y mujeres. O qué tienen en Valladolid, o qué pasa por aquí. Pero esos mapas son muy sugerentes y ayudan a plantear hipótesis para ver qué hay que estudiar, ¿no? Y ahí, os lo digo, todavía no está resuelto porque hay tal nivel de cáncer gástrico en estos sitios. Seguramente más de uno de vosotros conoce a alguien que ha muerto de cáncer gástrico. Y si pregunta de qué era, pues era agricultor. ¿De acuerdo? Pues listo. Esto es una cosa interesante. ¿Para qué me sirve a mí esto? Para la primera conclusión del trabajo o de esto. En términos de predicción de enfermedad, acierta más el código postal que el código genético. ¿De acuerdo? Y en cambio se han empeñado en que nos analicemos todos los genes para ver por qué estamos genéticamente jodidos. Y le dice, pero si lo metes en el análisis no sale nada. Y en cambio cuando pones qué código tiene La Coruña, el 15.000. El 15.020. Si pones el código y tienes más, aciertas más de que te va a morir que cuando pones el código genético. Porque genéticamente somos todos muy iguales. Llevamos 30 siglos
conviviendo los españoles, ¿de acuerdo? No le hacemos feo a nada. Y en cambio hay exposiciones ambientales muy importantes. Pues ya lo sabemos. El código postal parecería ser más importante que el código genético. ¿Cómo se construye la evidencia? Esto lo hacemos todos los años 90, hacemos las publicaciones, año 2000, y de pronto ya se cansa la administración y nos dice, pero hombre, es que estáis hablando de reliquias, porque estos pesticidas están prohibidos desde el año 80, otros en el 85. El convenio de Estocolmo prohibió definitivamente en todo el mundo occidental el uso del DDT, del hexacloroxano. ¿Os acordáis del lindano? Para los piojos, le decimos, pero bueno, es que el lindano se prohibió en la agricultura, pero en la estantería de mi cuarto de baño ha habido un bote de lindano para los piojos de los niños, que se llamaba Filbit, y que ahora ya Filbit tiene estos tipos son tan raros que mantienen el nombre, pero cambian la composición según las prohibiciones. Pero el Filbit del año 80 era lindano, después fue un piretroide, después fue no sé cuánto. Pero como tienen ese nombre comercial muy bien vendido, van cambiando la composición. Y ahora son otros pesticidas permitidos. Pero ese pesticida que había para tratar los piojos de la escuela era lindano y estaba prohibido en los tomates y en las patatas. Bueno, no. Los riojanos tenían licencia del Papa y podían echar lindano para la patata. Esas cosas que hace el Estado, que son las exenciones. Toda España vive de las exenciones. Y que es que de pronto se autoriza en las patatas de Lugo y le puede echar el verano más grande porque resulta que es muy eficaz. No lo sé, ¿no? El caso es que todos los grupos químicos antiguos fueron sustituidos por estos, ¿no? Los organofosforados, los carbamatos, los piretroides, que son los campeones de ahora. Pero me dicen, no solamente hemos sustituido los pesticidas por otros que son buenos, sino que además es llamativo cómo ha caído la venta de pesticidas en Europa. Y esto es Eurostat. Esto es la estadística oficial europea. Mirad cómo ha caído la venta de pesticidas desde el año 2011 al 2019. Dice, es verdad, esto se lo han tomado en serio. Y me dice el matemático del grupo, dice, ¿te has fijado en el eje de las ordenadas? Va de 330.000 a 380.000. Si lo pones lineal, sin ponerle la lupa, dice, ¿dónde está la variación? Bueno, un año sube, otro año baja. 300, lo digo otra vez, 350 millones de kilos de pesticidas anuales en Europa, de los cuales un país que empieza por S y acaba por ña, se come 79 millones de kilos. ¿Os lo digo otra vez? 79, cerca de 80.000 toneladas, 80 millones de kilos de pesticidas en España. Y voy a decir un dato que os va a gustar. El 4,5% de la superficie de España, otra vez lo digo, el 4,5% de la superficie de España se come la mitad de esos 80 millones de kilos. Es decir, que la gente no está echando pesticidas en el páramo leonés, ¿de acuerdo? Decimos un sitio así, o en los Monegros de Zaragoza. No, lo está echando en el 4,5% de la superficie de España, que es donde están frutas, verduras y hortalizas. Donde tú quieras, en Almería, donde tú quieras, en Murcia, ¿de acuerdo? Y ganan los fungicidas, ya le ganamos a Francia por 34 millones, le ganan los insecticidas y en general ganamos a todos. Incluso estos datos que le sacó Ecologista de Nación, llevando al Ministerio de Agricultura a los tribunales, porque esto es obligatorio que se declare, pero no lo declaran y se lo llevó al juez y tuvo el Ministerio de Agricultura que hacer público estos datos. De esos 80 millones de kilos, 10 millones son glifosato. A ver, a ti te voy a elegir. Y no lo están echando en la cuneta de las carreteras para el... A ver, te lo digo otra vez. No lo están echando en la cuneta de las carreteras para evitar la hierba. No. Lo están echando fundamentalmente, ¿dónde? En el olivar. Va al olivar y el olivar está limpio como el culo de un bebé. Y voy a dar una conferencia el otro día a Linares
Y se ponen todos muy nerviosos, empiezan a moverse. Y dice, pues Antonio Carmona se compró el otro día una desbrozadora. Digo, ¿una desbrozadora para todo Jaén? Con el glifosato. Matando el glifosato y todos asustados de que alguien mira el glifosato en aceite de oliva en AOVE. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es la agricultura convencional. Bueno, ya sabemos 10 millones de kilos de glifosato repartidos por España. Y en total 79 millones. ¿Por qué no nos gustan o qué tienen de particular estos pesticidas no persistentes? Porque todos estos que están en el mercado vienen con el letrero de no persistentes. Esto no es el DDT, esto se metaboliza. Pues son, primero, derivados del petróleo. Os lo repito, todos. Ninguno de ellos crece en ninguna planta ni se pesca en el mar. Son todos pesticidas derivados del petróleo. Con lo cual significa la dependencia total y absoluta del señor del turbante y del tejano. ¿De acuerdo? Estamos en sus manos. Para los cosméticos, para la ropa, para los fertilizantes, para los pesticidas, todo es petróleo. Fungicidas, herbicidas e insecticidas de uso contemporáneo. No se acumula en el organismo y teóricamente son menos peligrosos. Bien. ¿De acuerdo, no? Corría el año 18 cuando Europa se carga el linurón por tóxico. Corría el año 20 cuando Europa se carga el clorpirifos por tóxico. Corría el año 21 cuando se carga el mancozeb por tóxico. Y estoy refiriendo los 3 más populares como residuo en la dieta de los españoles durante los últimos 30 años. Y prohibido en el año 21 por toxicidad. El clorpirifos, que os decía, ¿te acuerdas? Está en el mercado desde el año 65. Sustituyó a los antiguos, porque este sí era bueno. Se prohibió en el 2021. Insecticida no sistémico, pulverizado para el control de plagas, prohibido en la caza en el 2008, en el 2021 en el campo. Y en febrero del 21, Alemania denuncia a España porque las naranjas que salen de Valencia aún tienen clorpirifos. Y en el año 22, España denuncia a Turquía porque las naranjas que vienen de Turquía tienen clorpirifos. Y fijaros si son cabroncetes. En el año 19, todas tenían clorpirifos, porque era el más popular y el más utilizado en la naranja. Y de pronto en el año 21 se convierte en pecado, como dijeran. Ahora es pecado. Antes no lo era, pero ahora es pecado. Y entonces empiezan a echarse uno la vergüenza, los españoles a los turcos a los no sé quién, para un pesticida que el año anterior estaba en todos sitios. Yo lo presento aquí como el gran pesticida del agua de Valencia. Si alguien va a Valencia y dice, pongo un agua de Valencia, pues va a llevar clorpirifos. Estos pesticidas están en la comida y fundamentalmente, y era donde yo quería llegar, y con esto ya vamos acabando, ¿estáis preparados? En la orina de todos los niños y adolescentes españoles. ¿De acuerdo? Y eso nunca debería de haber ocurrido porque eran benditos. Esto no es persistente, esto no está en ningún sitio, esto se lo lleva al ángel de la guarda. Pues mirad, en el estudio de infancia y medio ambiente, que ya lo conocéis porque lo hemos mencionado alguna vez, bueno, no está el mapa de España, son 3.600 madres, no son gallegas, pero son Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Menorca, Valencia y Granada. Me decía, muy periférico, muy periférico. 3.600 madres colectadas en el año 2001. ¿Quiere usted unirse a un estudio? Nos quedamos con sus placentas, medimos el embarazo, después con el niño. El otro día empiezo el curso en medicina, en cuarto, en Granada hay 708. Y empiezo la clase, empiezo a hablar de esto y levanta un alumno la mano. Dice, yo soy un niño Inma. Digo, no me digas. Dice, sí, yo me reclutaron cuando estaba en el vientre de mi madre, estoy estudiando medicina y ya tengo 22 años. Y cada año, cada 2 años lo hemos ido llamando. Y mea en un bote, y nos da pelo, y nos dice cómo va.
Pues ya tienen 23 años los niños. Pues a 1.561 de ellos, entre el año 12 y 19, cuando tenían 8, 11 o 14 años, en Asturias, Guipúzcoa, Granada, Menorca, Sabadell y Valencia, le medimos todos estos pesticidas en la orina. Ni siquiera se pueden medir los pesticidas, hay que medir los metabolitos, porque como se degradan, no dejan señal y hay que buscar a los químicos que sepan cómo se degrada esto, ¿no? Se midió todo esto y esto es lo que quería enseñaros. Asturias, acordado, Asturias es como Galicia, ¿no? Bueno, no, digo vecino. Bueno, seréis mejor que los canarios, ¿no? Más cercanos estáis, ¿no? Coméis la misma. Y no estáis mal, no estáis mal. Mira este dato. El 83% de los adolescentes valencianos mean todos los días clorpirifos. El pesticida más frecuente durante todos estos años es las naranjas. Y tú venga, darle naranja a los niños, porque mira qué buenas son las naranjas. Y vienen aquí nutricionistas y toda esta gente y os dan clases diciendo que hay que comer fruta, que hay que no... Perfecto, y todos comiendo fruta. Pero se le olvida de que no hay que comer fruta cualquiera, hay que comer fruta ecológica no convencional. Porque esto es lo convencional. Y esto ha sido una metedura de pata. ¿Lo entendéis? Esto no debía de haber pasado. Y estos son los metabolitos del mancozeb, del manel, del clorpirifos y de todos el diacinón. Y entonces empezamos a ver qué significa eso en términos de salud. Este es el clorpirifos, los que más tienen son los valencianos. Y empezamos y publicamos la primera, esto ya es del año 21. Efectos sobre las hormonas y efectos sobre el desarrollo neuroconductual, en función de la susceptibilidad particular y de la forma en que cada uno de los niños lo metaboliza. Problemas de comportamiento, problemas de pensamiento, problemas de externalización en las relaciones interpersonales, irritabilidad y agresividad. Y voy a las conferencias y le digo, ¿tú te acuerdas que eras maestra, que tenía la clase y que en la última fila había uno que no estaba todo el día dando la lata? Que no... Pepito, siéntate, Pepito, cállate. Seguro que mea más clorpirifos que ninguno. Esas son las consecuencias. Y eso es lo que nos sale asociado cuando tienes más clorpirifos en orina. Y no hay manera de hacérselo entender que eso está teniendo ya consecuencias sobre el comportamiento y sobre la salud de los niños. Y cuando ya publicamos esto, hace menos de un mes publicamos esto. Aquí está. Exposición a pesticidas no persistentes y desarrollo puberal en las niñas y niños españoles. Evidencia de una asociación. Y nos encontramos que el diacinón, los piretroid, los diotiocarbamatos y el clorpirifos adelantan la regla o sobre todo el desarrollo puberal en las niñas de 8 años. Los pediatras asustados por la cantidad que tienen, algunos dicen, será el pollo estrogénico, que es una cosa que es como una fantasía. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Un mito, una leyenda urbana. Es una leyenda urbana y tú ves el pollo estrogénico. Y dices, pero si es que se asocia con el nivel de clorpirifos en orinas. Si son disruptores endocrinos tiroideos. Si tienes hasta la hipótesis y tienes los papers hechos. ¿Cuándo te lo vas a creer? ¿Cuándo se lo han creído? En el 30 de enero del año 21 se prohibió clorpirifos en Europa. Después de estar en el mercado más de 40 años. Y después de haberle advertido una vez y otra vez que es un disruptor endocrino. Y una vez que se prohíbe, la política es, como nosotros decimos, little hurt to the sea. Pelillos a la mar. La política de pelillos a la mar. No pasa nada. Dice, pero hombre, si te has hecho rico vendiendo el veneno, tendrás que ayudarme a pagar la factura del psicólogo, del pediatra y del ginecólogo. Pues nada, se suprimen y ya tienen la alternativa. El mancozeb, el manep, el no sé cuánto, y le decimos, pero si es la misma mierda. Pues siguen convencidos de que esto es eterno, sostenible. Yo lo digo, esto es no saludable e insostenible. Entonces hay una razón. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estamos todos aquí? Porque esta es probablemente de las mejores alternativas que hay. Consumir en otra forma de producción.
donde alguien dice, bueno, es que el agua está contaminada y la atmósfera también. Y realmente yo no me fío de lo ecológico porque viene con agua que ya ha pasado por no sé dónde. Pero intencionadamente no le han echado 7 venenos al tomate. La exposición y el nivel de exposición será mucho menor o ninguna. Bueno, pues no hay manera de que se convenza. Esto es una... ¿Os acordáis que hablaba ayer de Leonardo Trasande, el que ha escrito ese libro tan famoso que se ha hecho popular en Estados Unidos, que se llama Sicker, Fatter, Poorer, más enfermos, más pobres, más gordos, refiriéndose a la infancia en Estados Unidos, y dice en una editorial en los mejores periódicos de Estados Unidos, dice cuando bastantes datos no son suficientes. Sí, ya está la evidencia, pero es que Estados Unidos no ha prohibido el clorpirifos. Lo ha hecho la Unión Europea, pero Estados Unidos dice que tiene una enorme ventaja para el cultivo porque es muy eficaz. Bueno, sí que es fatter pura. ¿Cómo evitar la exposición a contaminantes alimentarios? Disminuir el empleo de pesticidas o prohibir su uso, que es lo que hace la administración, pero tarde. Optar por consumo ecológico o, da igual, tampoco es para tanto. ¿De acuerdo? Y aparece este señor en la portada del País, justo cuando estamos nosotros enfrascados en todo esto, diciendo, lo orgánico ni es más seguro ni es más nutritivo. Director de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, en el País Semanal. No lo sé, pero lees os digo lo peor de todo, lees el artículo y no lo dice en ningún sitio. Lo dice la portada. ¿De acuerdo? Y dice la compañía, financiado por ni idea. Quien consume ecológico padece menos cáncer. Este es el famoso paper de los franceses que dice que después de seguir a 68.946 persistentes durante 14 años, es que te crees que te vas a comer un brócoli, y dices, ya me he vacunado contra el cáncer. No, tienes que estar 14 años consumiendo con una menor exposición. Pues dicen ellos, los franceses, que quien consume ecológico tiene menor probabilidad de riesgo de cáncer posmenopáusico, cáncer de mama posmenopáusico, linfoma no Hodgkin y todas las formas de linfoma. Pero tienes que adherirte al consumo y a unas formas de hacer durante toda tu vida, durante 15 años. Si no, no ves el beneficio y además estadísticamente es muy difícil de demostrar. ¿Bien? Ah, no. Quería comentaros, entonces no está en esta presentación. Pero bueno, ya vamos a acabar. Había 3 noticias más que os tengo que comentar, si no las pongo esta tarde. 1. Primer trabajo de los australianos. La mayor fuente de exposición a pesticidas organoclorados no persistentes es fundamentalmente consumo de frutas, verduras y hortalizas. Es decir, que si te desvías a las recomendaciones, esto es muy importante, dadas por los organismos internacionales de cuál es la dieta sana, y empiezas a suprimir cosas que no son buenas para tu salud, tienes que ser muy cuidadoso de cuál es el origen de los productos de tu dieta sana. ¿Se entiende eso o no? Es decir, como yo digo, si te haces vegetariano, no te mudes a Almería. ¿De acuerdo? No, no es el momento de irse, porque entonces te lo vas a comer todo. Y eso es lo que quería enseñaros. Primero, quien consume frutas, verduras y hortalizas como exclusivo tiene que ser muy cuidadoso con el origen de ese consumo. Segundo, la presencia de esos compuestos en orina es completamente diferente en los consumidores de convencional frente a los consumidores de ecológico. Es decir, aunque sea difícil demostrar de forma inmediata el beneficio para tu salud del consumo ecológico, sí que está probado que el consumo ecológico significa mucha menos exposición. ¿Entendéis eso? ¿De acuerdo? Si consumes ecológico y mides en tu orina los residuos que medimos, hay clarísimamente una diferencia entre casas de ecológico y casas de convencional. Es decir, que por lo menos la menor exposición está asegurada en el consumo ecológico. Y tercero, necesitamos reproducir, que es donde quería llegar, el trabajo de los franceses para ver si en poblaciones adheridas a consumo ecológico realmente se pueden demostrar con números
el beneficio en la disminución de enfermedad. ¿De acuerdo? Eso era la conclusión final de todo esto. ¿Está resumido al final la conclusión? El consumo de alimentos de producción convencional entraña riesgos para la salud. No solamente no es salud sostenible, sino que no es saludable. El proceso de evaluación de los efectos adversos de los pesticidas no es correcto porque, como decíamos ayer, sigue sin tener en consideración el efecto cóctel. Imaginaros, las reglas son de tal manera que se evalúan los residuos de pesticidas individualmente. Y el nivel máximo, lo que se llama el LMR, el límite máximo de residuos de un pesticida, está establecido para cada uno de esos pesticidas, pero no para el conjunto de todos ellos. Y las noticias en España son muy positivas. Según los análisis de pesticidas en alimentos, no más del 3% de lo que consumen los españoles, ni menos, no más del 2,5% tienen algún residuo por encima de la legalidad. Está bien, ¿no? El 42% tienen residuos, pero dentro de la ley. Y dice, pero vete sumando. Si el 42% tienen residuos, me gustaría que me dijera el efecto combinado de 2, 3, 4 residuos en el mismo alimento. Es más, el efecto combinado de los residuos en el plato del día. Es más, el efecto combinado de los residuos en la alimentación diaria. Y al final tienes del orden de unos 48 residuos, todos de forma individual dentro de la ley. Dice, ese sistema no ha tenido en consideración el efecto combinado, ni la susceptibilidad por edad y sexo. Se creen estos chicos que los niños son adultos bajitos. ¿De acuerdo? Y dicen, si para 70 kilos este límite, para 7 kilos 10 veces menos. No, no. Los embriones y los fetos no son adultos pequeñitos. Son otra fisiología y otra funcionalidad. Y fundamentalmente se han creído desde el principio de los tiempos, esto lo decidieron en Roma la FAO en los años 70, se han creído que hombre y mujer eran lo mismo. Y todo se había hecho pues para esto, como ya te señalaba también, ¿no? Para los healthy, wealthy, los gente blanca del primer mundo, hombre, rico y sano. Y no se han dado cuenta que la mitad de la humanidad no es hombre, es mujer, con una fisiología totalmente diferente y con además, y eso me vaya a perdonar, las mujeres son las madres. ¿De acuerdo? Y me regañan todas las feministas. No confundan mujer con madre. Digo, pues no lo confundiré, pero no hay otra elección. ¿De acuerdo? Yo digo, si esto se hubiera resuelto hace 7 millones de años, que los hombres tuviéramos los niños y las mujeres las niñas, pues la maternidad y la paternidad estaría resuelta. Pero no, la mujer es la que pare a los niños y a las niñas, ¿no? Por eso los efectos transgeneracionales y crónicos. La evidencia epidemiológica y clínica es más que suficiente para tomar medidas preventivas. La clínica debe incorporar la hipótesis ambiental en la etiología de las enfermedades comunes. Una propuesta, siempre me la llevo para ver si se enfada alguien. Dicen que lo ecológico es caro. Vamos a hacer una cosa. A lo convencional le vamos a pedir a la gente un dinerillo más, €1 más, para después poder pagar las facturas de la obesidad, de la diabetes, del cáncer de mama y de la infertilidad. Y entonces dice, verás cómo ecológico te sale barato. Muy bien, gracias por vuestra atención. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya tenemos una razón que justifique el cambio. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Una forma, cuando tienes que comer tales frutas, verduras convencionales, Sí. de poder quitarle algo de pesticida. Sí, algo sí, pero no todo. Es que muchos de los pesticidas, compañera, muchos de los pesticidas son sistémicos. Es como la medicina. El 90% de las medicinas te las tomas por vía oral. ¿De acuerdo? Otras te las pones en la piel. Los pesticidas foliares o los pesticidas que se aplican sobre la piel del vegetal, pues se pueden quitar lavando o cortándole las hojas o haciéndole no sé qué. Pero los que entran por el agua de riego y que son sistémicos están dentro. ¿De acuerdo? Así que si los pesticidas son externos, el lavado y la monda y el pelado pues tienen cierta ventaja,
pero para los sistémicos nada, ¿no? Es decir, eso es poco, ¿no? Ni el cocido, ni nada de eso, ¿no? Dime. Bueno, un poquito se cuenta lo que dijo ella. Yo hace un par de años asistí a otra conferencia donde el conferenciante decía que bueno, que intentando disminuir un poquito El riesgo. Sí. Que los cítricos, que la monda tan gruesa, que esos que tendrían un poquito menos de impacto al sacarle la monda, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía un poquito esa idea. Sí, pero si son externos, eso parecería que está interesado. A ver, mirad una cosa muy interesante. Han cambiado el mercado de los pesticidas en España de forma llamativa, ¿no? No solamente por la subida de los herbicidas, llámase glifosato, han caído mucho los insecticidas y ahora el gran mercado de pesticidas en España son los fungicidas. Los fungicidas sí son muchas veces externos y se utilizan para evitar los hongos, que es el gran miedo del comercio actualmente, la comercialización industrial que aparezcan. Yo le pregunto a la gente, ¿cuándo fue la última vez que viste moho en una naranja? Yo de chico me acuerdo las naranjas que se te olvidaban, de pronto le salía una mancha verde con los pelillos verdes, ¿de acuerdo? Y eran hongos. Ahora las naranjas en mi frutero se van reduciendo hasta que se convierten en nueces. Y te has olvidado las naranjas en el frutero y coges la naranjita de este tamaño o los limones y dices, mira, y dices, clon, clon, una nuez, sin que haya un solo hongo. La mayor parte de esos tratamientos de fungicidas son post cosecha. Post cosecha. Me llaman hace 2 meses a Valencia, porque hay grandes exportadores que están muy preocupados sobre los pesticidas post cosecha, que es todo lo que se añade a lo que se manda a viajar, a hacer 22.000 kilómetros y que necesita ese tratamiento exterior fungicida para poderse comercializar a gran distancia. En muchos de esos casos sí que serán externos y que el pelado o el mondado ayudará, pero en cualquier caso es mejor renunciar. Hay que renunciar a lo que es viaja más de 1.000 kilómetros, más de la cuenta. Mira, aquí lo dice. Lo he visto esta mañana cuando estaba aquí. Y además yo suscribo todo esto. Consume ecológico. ¿Tenemos una razón? Sí, ¿no? Consume local y de temporada. ¿De acuerdo? No le pidas peras al olmo. Consume de local y de temporada. Busca canales cortos de aproximación en tu compra, porque esto es sostenible. Que tu fruta viaje 3 kilómetros, no 30.000. Aumenta el consumo de frutas, verduras y hortalizas y reduce los ultraprocesados. Por supuesto, aumenta el consumo de frutas, verduras y hortalizas, pero si lo aumenta, asegúrate muy bien que son de la calidad que tú quieres. Y no porque están más brillantes que ninguno. A lo mejor están mejor las que tengan una botana y las que tengan un moho, porque por lo menos sabes que no han sido tratadas. Pero no esas naranjas brillantes o esas manzanas que parecen sacadas del cuento de Blancanieves, ¿no? Reduce tu consumo de carne y elige la ganadería extensiva. Los que tengáis ganadería extensiva, ¿de acuerdo? Yo he visto alguna vez una vaca. Yo siempre tengo una compañera que estaba de médica anestesista en la línea y abre las verjas. ¿Acordados cuando cerró España la verja de Portugal? La verja de Gibraltar, ¿no? Dice, iba un niño de 10 años con su madre, los llanitos que llaman allí, ¿no? Que viven en el Peñón. Viven en el Peñón, llaman los llanitos. Iba y le dice, niño, niño, mira una vaca en persona. Porque el niño que salía de Gibraltar era la primera vez que iba a ver una vaca en el campo, ¿no? Imagínate lo que es el ganado, ¿no? Compra alimentos y cultivos y razas tradicionales. Elige pescados de acuicultura ecológica. Todo va a la reducción de la exposición. A que si haces un cambio en la dieta y esa transformación alimentaria, esté de acuerdo la transformación alimentaria al sitio donde procede y la forma en que se han producido esos alimentos. Y hay que convencer a la gente de... por ejemplo, no me callo ya, pero por ejemplo, hay una acción enorme, importantísima, de la comida escolar, la comida comunitaria, la comida en la residencia sanitaria, en las residencias de mayores, en la cárcel, en el colegio, todo lo que son comedores escolares y comedores comunitarios. Si fueran capaces y el Estado tuviera la fuerza de convencer que el consumo fuera ecológico, abriría enormemente el mercado de ecológico a los productores
y estaría disponible para todos los que no estamos estabulados. Me refiero a todos los que comemos libre. Pero esas son cosas que habría que luchar por el consumo ecológico en la escuela, lo primero de todo. Evitar el plástico, que lo veremos esta tarde, pero fundamentalmente la procedencia de esos alimentos. En la escuela, en los hospitales, no puede ser, yo digo siempre, no puede ser que en mi hospital en Granada, que es público, haya máquinas de vending con bollicao. Digo, que haya una máquina de bollicao en el pasillo del hospital es como si en la Catedral de Santiago hubiera máquinas de condones. Va en contra de la filosofía de la casa, le digo al gerente. Esto va en contra de la filosofía de toda la casa. Tú no puedes vender bollicao en un hospital. ¿De acuerdo? Y el arzobispo no se le ocurrirá nunca poner una fábrica, una venta de condones en los... Pues igual tiene más clientes. Muy bien. Nos vamos entonces, ¿no? Gracias.